Bueno, hermanos, ¿cómo están? Nuevamente estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Hoy les estoy dejando este video grabado porque no puedo estar en el momento de la transmisión en vivo, pero igual no quiero que dejemos de aprender cada semana todo lo que tenemos nosotros para estudiar y profundizar sobre la palabra de Dios. Entonces, vamos a continuar con nuestro estudio sobre la parábola de las 10 vírgenes. Ya es el quinto
el quinto estudio que realizamos al respecto. Creo que hemos aprendido muchas cosas. Vamos a orar primero para darle gracias al Señor. Espíritu Santo, yo te pido hoy que en este momento, Señor, desciendas tú en el corazón de cada uno de nosotros, Padre, para que seas tú guiando mis palabras y guiando el corazón y el entendimiento de cada persona que vea este estudio, que está presente, que ha dedicado tiempo, Señor, para buscar de ti, Señor, de tu sabiduría, que te necesita en su caminar, Señor, en el día a día, porque sin ti, Señor, no sabemos para dónde vamos, Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú el Señor de esta reunión, que guíes cada uno de nuestros pasos en nuestra vida, Dios, que nos protejas nuestras familias, que nos ayudes, Señor, a traer a los que no están hoy escuchando esta palabra tuya, Señor, que pronto los veremos acá estudiando y cerca de ti, Dios. Te bendecimos, te alabamos, te adoramos. Gracias, Señor, por esta oportunidad de aprender cada día más de ti, Señor. Amén. Bueno, venimos estudiando la parábola de las 10 vírgenes, como les decía, porque tiene el mensaje importante que es mantener nuestra luz, nuestra llama encendida. Y venimos, vamos a leer nuevamente rápidamente la parábola que estamos estudiando, Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes. Dice, en aquel tiempo el reino de los cielos será semejante a las 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Sabemos que está haciendo referencia a nosotros, ahora lo vamos a volver a ver nuevamente. 5 de ellas eran imprudentes y 5 sensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite, ya hemos estudiado esta parte. En cambio, las prudentes llevaron sus lámparas y también vasijas con aceite. Como el esposo se demoró, todas cabecearon y se durmieron. A la medianoche se oyó gritar, aquí viene el novio, salgan a recibirlo. Sabemos que esto está haciendo referencia al rapto, al momento en el que venga Jesús, que todos tenemos que estar preparados. Todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces las insensatas dijeron a las prudentes, denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Pero las prudentes le respondieron, a fin de que no nos falte a nosotras ni a ustedes, vayan a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes y decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les respondió, de cierto les digo que no las conozco. Y Jesús termina diciéndonos, estén atentos porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, hemos dicho que esta parábola es para nosotros, que nosotros somos esas vírgenes. Dijimos que esta parábola es para la iglesia. Y de pronto algunos todavía se estarán preguntando, bueno, Julio, ¿y usted de dónde saca eso? ¿Por qué nos compara con las vírgenes? ¿Por qué nos dice que esta parábola es para nosotros? Además de todo esto que hemos leído, que hay unas que están preparadas y unas insensatas que no están preparadas, unas prudentes que están preparadas, que llevan el aceite, que hemos visto que el aceite es la unción del Espíritu Santo, que la lámpara es la palabra, todo esto lo hemos estudiado. Además de eso, también nos lo enseña 2 Corintios 11:2. Vamos a ver cómo Pablo nos lo dejó dicho. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Claramente vemos que nosotros entonces somos esas vírgenes. Nosotros somos esas vírgenes. Ahora, ¿qué pasa? Depende de cada uno de nosotros decidir de qué lado del grupo vamos a estar. Si vamos a estar del lado de las vírgenes imprudentes que no llevaron aceite, que se les apagó su llama, o si vamos a estar del lado de las imprudentes o de las insensatas, o si vamos a estar del lado de las prudentes que mantuvieron su llama. Por eso este estudio que estamos haciendo es profundo, es manteniendo nuestra luz, porque tenemos que confirmamos cada vez que Jesús viene por nosotros. Acuérdense que viene el novio, nosotros somos esa virgen pura que tenemos que presentarnos pura delante del novio. No podemos ir corriendo a buscar el aceite en el momento para prender nuestra lámpara en el momento en que el novio llega. Porque viene el novio, como decía ahí, lo acabamos de leer, en el momento menos esperado, cuando todas están durmiendo, se oyen los gritos, ahí viene el novio y se cierra la puerta. La puerta se cerrará en algún momento. Hemos hablado que estamos viviendo los últimos tiempos y por eso hay tanta revelación sobre estas parábolas, sobre las dispensaciones. Hay tanta revelación en los últimos tiempos porque se está predicando esto, porque
Cristo y el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos alerta, ¿sí? Entonces se cerrará la puerta en algún momento para quienes no estuvieron preparados para ese novio. Entonces también vimos la semana pasada que necesitamos ir al médico para sanar nuestra alma porque nuestra vida es eterna. Veíamos que el cuerpo dura 80, 90, 100 años, 109 años veía yo, quería hacer una noticia que estaba cumpliendo una abuelita 109 años, pero 100 años más o menos, pero nuestra alma es eterna. El Espíritu Santo también estudiábamos que está disponible a toda hora, los 7 días de la semana, los 365 días del año, las 24 horas del día, y que era como la corriente eléctrica, recuerdan que estaba disponible en mi casa, ¿sí? Y que yo necesito, de parte mía, enchufarme a esa corriente eléctrica, pues si el Espíritu Santo es como esa corriente eléctrica que está disponible en la puerta de mi casa, yo sí necesito tomar la decisión de enchufarme para producir esa luz. Esa tarea sí es mía. Esa tarea sí es mía. Solo si yo me enchufo, efectivamente, pues ahí sí ilumino el cuarto de mi vida. Solo ahí sí soy luz, produzco luz porque tengo el Espíritu, me enchufo al Espíritu Santo. Solo así estoy preparado para cuando llegue el novio a medianoche. Acuérdense que estudiamos que el aceite es algo personal, el enchufarse a la corriente es algo personal, la relación con Dios es íntima y personal. Tengan cuidado porque les he dicho, cuidado porque cuando venga Jesús, lo miramos también, debes estar encendido. Debes estar encendido porque habrán personas a tu alrededor como las vírgenes insensatas que tenían la lámpara apagada. Y más o menos si tuviéramos, hablábamos que si tuviéramos unas gafas de rayos espirituales, de visión espiritual, podríamos ver fácilmente, y es que Satanás también lo puede ver fácilmente y todo el mundo espiritual lo ve fácilmente, quiénes realmente tienen a Cristo en su corazón, quiénes son realmente su iglesia, porque Cristo viene por su iglesia y Él fácilmente, como vemos aquí en la imagen, va a poder detectar quiénes son su iglesia y quiénes no. Ahora, yo te digo, no importa la denominación a la que asistes tú, si te llamas cristiano, si te llamas católico, si te llamas evangélico, la denominación que sea. Solo los que tienen la luz en su interior, solo esos son verdaderamente los seguidores. Esos son los que fueron realmente sellados con el Espíritu Santo. Y si yo me imagino que será como mirando así tal cual en la foto que están mirando, que están viendo, será como mirando, ¿dónde hay luz? ¿En qué cuerpo está esa llama encendida? Y solo los que tengan esa llama encendida, esa llama prendida, esa luz dentro de él, se irán con él, serán los que entrarán a las bodas del Cordero. Porque recuerden que nosotros sin el Espíritu Santo no brillamos, nos vemos como esos bombillos que están oscuros, a oscuras, no iluminamos. Sin el aceite no prendemos fuego con la lámpara. Entonces recuerden, somos esa virgen que se prepara para el novio, que tiene que estar pura, pero que tiene que tener su llama encendida, porque cuando venga el novio, solo podrán entrar los que tengan la llama encendida. Y muchos serán dejados atrás, tristemente, como esas vírgenes insensatas que tuvieron que ir a hacer algo en el último minuto porque se les había apagado su llama. Y probablemente esas personas que han dejado apagar su llama, que se les ha invitado a un estudio, que han asistido inclusive a veces, pero que les ha dado pereza, no volvieron. Yo miraba ahorita el número de reproducciones, veníamos teniendo 100 reproducciones semanales, ahora estamos por el orden de los 50. Hay mucha gente que ha dejado apagar su llama. Mucha gente que no le ha puesto el aceite necesario. Y cuidado, porque muchas personas tendrán esa llama como las vírgenes insensatas y entonces se les cerrará la puerta. Y no, yo creo que ninguno de nosotros quiere ser de eso, que se les cierre la puerta. ¿Acuerdas como le dijo Jesús? No las conozco. Por eso tenemos que mantener nuestra llama encendida. Por eso es tan importante llenarnos del Espíritu Santo. Y en eso veíamos que al llenarnos del Espíritu Santo necesitamos ver los frutos del Espíritu Santo.
Necesitamos mirar nuestros frutos porque se acuerdan que dijimos que el corazón era engañoso y que necesitábamos ver nuestros frutos, qué se veía en mi vida y que necesitaba hacer un autoexamen para poder entender cómo estoy y poder saber en realidad en qué nivel de estoy bien o estoy mal realmente me encuentro, porque muchos decimos de boca estoy bien, pero detrás se ven toda la oscuridad. De boca decimos estoy bien, pero detrás nuestros frutos son todas estas cosas que se ven ahí en la imagen. Entonces, cuidado porque nuestro corazón nos engaña. Cuidado porque necesitamos hacer un autoexamen. Cuidado porque necesitamos estar seguros de que mi lámpara está produciendo fuego, de que estoy encendido. Entonces es tiempo para que hoy nos preguntemos si estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo me pregunto y cómo miro si estoy lleno del Espíritu Santo? Pues evaluando mi carácter. Cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, actúo en la carne. Cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, veo las cosas con mis ojos naturales, no con mis ojos espirituales. Cuando no estoy lleno del Espíritu Santo, entonces vivo en angustia, me dan una noticia y ¡ay! Me exalto de una vez, no, reacciono equivocadamente porque no estoy lleno del Espíritu Santo, porque mi primera reacción es carnal. Acuérdense que yo les he puesto el ejemplo, que tengo dos leoncitos, un leoncito carnal y un leoncito espiritual. Cuando los alimento todos los días. ¿Qué tanto alimentas tu leoncito carnal y qué tanto alimentas tu leoncito espiritual? Porque en el momento en que llega la noticia, en el momento que llega la prueba, en el momento que llega la situación, salen los dos leones a trabajar, a actuar. Y el que es más fuerte se come al raquítico, lo hemos dicho. Entonces terminamos actuando en la carne, terminamos actuando carnalmente o terminamos actuando espiritualmente, dependiendo de cuál de los dos leones tengo yo bien alimentado. Que normalmente el problema es que nosotros alimentamos la carne, alimentamos la carne, alimentamos la carne y poco alimentamos el espíritu. Entonces, cuidado, porque ese es el autoexamen que necesitamos hacernos. ¿Cómo estoy reaccionando? Todos los días tenemos la oportunidad de evaluarnos nosotros mismos y decir, bueno, aquí estoy actuando bien, aquí estoy actuando mal, necesito más oración, necesito más luz, necesito más espiritualidad, pero esto es de cada uno. Esto no es que yo se los digo para condenarlos, les he dicho, ni para criticarlos, porque cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Cada uno tiene sus propias luchas. Y Pedro mismo, veamos Pedro en el Getsemaní, Pedro tuvo esta lucha, veámoslo en Juan 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, ¿sí? Vienen a arrestar a Jesús. Vienen a arrestar a Jesús y Jesús ya ha tomado la decisión en el Getsemaní, me voy a entregar, voy a hacerlo. El mismo Jesús que había detenido los vientos, que había levantado a los muertos, que hablaba y se callaban las tempestades, que hacía los milagros, que levantaba a los paralíticos, que había hecho todo con todo ese poder, ese mismo había decidido ya entregarse por nosotros. Y entonces sus discípulos no entendían y Jesús va y les dice, oren. Y está él orando, dice la palabra que está como a tiro de piedra. Y dice, oren, oren. Y ellos no oran. Entonces veamos Pedro. Entonces vienen a arrestarlo. Y dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, que además se había comprado una espada Pedro, o sea, yo a veces, discípulo de Jesús, ¿no? Y se había comprado una espada y uno dice, pero a ver, Pedro, no entendiste el mensaje, ¿cierto? Y a veces somos así. Tenemos cosas y pensamos en defendernos en la carne y tenemos las cosas guardadas para defendernos en la carne. Tenemos el plan B por si Dios no hace su plan A. Y entonces dice que la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, al pobre Malco. Dice que y le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Pedro viene, la situación, vienen a arrestar a Jesús. Pedro, ¿qué hace? Responde en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué responde Pedro en la carne? Si era discípulo de Jesús, si llevaba 3 años y medio caminando con Jesús,
¿Por qué Pedro en ese momento no fue espiritual? ¿Por qué? Veámoslo en Lucas. Lucas 22 dice 45 al 46. Dice, cuando Jesús se levantó después de orar, están en el Getsemaní, está contando el mismo momento en el Getsemaní, fue a donde estaban sus discípulos y a causa de la tristeza los halló durmiendo. Claro, bueno, sí, pues claro, estaban tristes porque él les había dicho que el Hijo del Hombre iba a ser entregado y bueno, y les había dicho, pero mire, les dice, ¿por qué duermen? Me encanta Jesús. Jesús es bien estricto, ¿eh? Jesús no se pone con cositas, sino dice, ¿por qué duermen? Él es frentero, él dice las cosas claras. Sabemos que con Dios no hay zonas grises, con Dios o es o no es. Dice, levántense y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Entonces vea, claramente, Jesús les está diciendo, señores, oren. Levántense, aprovechen el tiempo, es importante, tienen que estar preparados. Entonces, Pedro no estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no había orado. Entonces estaba lleno de sí mismo, estaba lleno de lo que él era, ¿sí? De lo que él era únicamente. Entonces actuó en sus fuerzas nomás, actuó carnalmente. Y es que de verdad que necesitamos ese aceite diariamente para poder ser buenos, diariamente, para, como lo dijo Jesús, para no caer en tentación. Yo me levanto por las mañanas y yo digo, Señor Jesús, de verdad, ayúdame, dame esa fuerza, porque definitivamente necesito de ti para poder actuar bien. Necesito de ti, Espíritu Santo, para que durante el día de hoy eches fuera toda mi oscuridad y yo pueda actuar de manera correcta, porque si tú no estás en mí, yo no soy bueno, Señor. No soy bueno, Espíritu Santo. Entonces, no nos podemos dejar apagar nosotros, ¿cierto? Para poder, yo le decía, Espíritu Santo, para poder yo mirar mis problemas y las situaciones, no con mis ojos naturales, porque Pedro se levanta, Pedro ve que vienen a arrestarlos y Pedro ¿qué hace? Dice, no, no, aquí no lo van a arrestar. ¿Y qué decide hacer Pedro? Sacar la daga y le vuela la oreja, ¿cierto? Como que Pedro no piensa un poquito la situación, sino que actúa en la carne y ve las cosas en la carne y no mira espiritualmente la situación. Pedro no dice, pero bueno, el Dios del universo, que es Jesús, su Hijo, con todo este poder, porque Pedro creía que él era el que lo iba a defender. Ah, Jesús, que era el que tenía el poder de levantar los muertos, Jesús, que tenía el poder de curar los paralíticos, hacer ver a los ciegos, oír a los sordos, detener las tempestades, calmar los mares, los vientos. Pedro dice, no, yo soy el que voy a detener el arresto de Jesús con mi daga, y además hace absolutamente todo lo contrario de lo que había aprendido en esos 3 años y medio. Entonces, es importantísimo que estemos sintonizados en la parte espiritual, llenos del Espíritu Santo, porque sin luz automáticamente nos llenamos de oscuridad, como las bombillas que acabamos de ver. Es sencillo. Nosotros no alumbramos por sí mismos. Nosotros no somos luz. La luz viene del Espíritu Santo, que es la que cuando está dentro de mí, junto con la palabra, produce ese fuego. Y eso es la luz. Nosotros, sin combustible diario, somos como esa fogata que se apaga lentamente. Somos como una fogata que la llama se va disminuyendo cada vez. Que se consume la madera, se consume el combustible, hasta que prácticamente, y en la medida en que esa llama se hace más pequeña, la oscuridad como que se acerca. Porque cuando hay una llama grande, digamos que ilumina hasta lejos. Pero en la medida en que la llama se hace más pequeña, ilumina cada vez menos profundo y es como si la oscuridad se acercara a medida que la llama se achica, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta que casi se apaga. Y cuando la llama de la fogata casi se apaga, o de hecho si se apaga, quedamos en oscuridad en el bosque, en la fogata. Entonces, no podemos dejar apagar la llama. ¿Por qué?
nos llenamos de oscuridad. No podemos dejar apagar la llama. No te dejes apagar la llama que el Espíritu Santo busca poner dentro de ti. Entonces, hemos estudiado que la lámpara, junto con el aceite, producen el fuego. Vemos que esa es la combinación. Necesitamos la oración, necesitamos la palabra de Dios para producir ese fuego, y ese fuego es el que produce la luz. Y aquí quiero que vayamos y entendamos y estudiemos un poquitico algo que está en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los judíos, los judíos realizaban el sacrificio derramando la sangre del cordero. Esto lo sabemos, lo hemos estudiado bastante, ¿sí? Pero después de derramar la sangre del cordero, ofrecían lo que se llamaba el holocausto. Y el holocausto es cuando quemaban la carne del cordero. Le prendían fuego a la carne ya como tal, ya habían derramado la sangre, pero le prendían fuego para ofrecer a Dios el sacrificio, y se llamaba el holocausto. Ese es el holocausto. Y este fuego, es importante que entendamos qué significa el fuego. Ese fuego representa la pasión con la que nosotros hacemos las cosas de Dios. Recuerden, a mí me encanta, recuerden el dicho popular: donde hubo fuego, hay cenizas. Siempre referenciamos el fuego con la pasión. De la misma manera, si las cosas que hacemos para Dios no producen ese fuego interior, entonces no estamos ofreciendo el holocausto. Miren cómo del Antiguo Testamento podemos traer cosas en la referencia a lo espiritual de la vida de hoy en día. Si nosotros, las cosas que hacemos para Dios, no producen ese fuego, esa pasión interior, entonces no estamos quemando el holocausto. Podemos hacer cosas para Dios, podemos hacerlas, pero es el fuego el que enciende esa llama, esa pasión dentro de nosotros por las cosas de Dios. Y entonces hacemos las cosas de Dios por amor. Y a mí me encanta cuando nuestros dichos, esos dichos que uno aprende de la calle, expresan de verdad las cosas diarias y tienen un reflejo en las cosas espirituales. Tienen también toda una referencia espiritual contextualmente detrás de eso. Decimos nosotros: se enciende la llama del amor. Asociamos siempre la llama, asociamos siempre el fuego con el amor y la pasión que hay dentro de nuestro corazón por algo o por alguien. Entonces, tenemos claridad que el fuego tiene que ver con la pasión, con la llama, con el amor con el que hacemos las cosas. Entonces, de la misma manera, nosotros necesitamos encender el fuego y la llama del amor en nuestro corazón, en nuestra vida, para que ese holocausto que nosotros estamos ofreciendo en el altar suba al cielo como olor fragante y agradable a Dios. Veamos cómo el pueblo de Israel lo relata en el libro de Levítico, que ese fuego y ese holocausto lo que hacía era traer ese olor grato a Dios. Leamos Levítico. Dice Levítico, fíjense que empieza con el derramamiento de la sangre, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. Está hablando del cordero, ¿cierto? Porque el sacrificio se hacía con el cordero. Y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La sangre alrededor del altar es el pago por la rebelión y nuestros pecados. Acuérdense que fue la sangre que derramó el Cordero, Jesucristo, el Cordero de Dios. Lo dividirá en sus piezas como su cabeza y su grosura de sus intestinos, y el sacerdote lo acomodará sobre la leña
que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Hay un fuego que tiene que estar siempre encima del altar. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Tiene que arder sobre el altar. Y eso es holocausto. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Vea, entonces, clarísimo. La sangre es colocada sobre el altar y alrededor del altar. Es la ofrenda que paga por nuestros pecados. Acuérdense, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí? La sangre es la sangre de Jesucristo, la sangre del Cordero de Dios. A mí me sorprende cómo todo el Antiguo Testamento estaba basado en lo que sería el sacrificio de Jesucristo. Entonces, esa sangre, y acuérdense, Jesucristo en la última cena, este es el nuevo pacto. Aquí está mi sangre cuando levanta la copa, que será derramada por vosotros para el perdón de los pecados. ¿Sí? Ahora, la sangre se derrama y luego cogían los sacerdotes y quemaban encima del altar que tenía fuego, quemaban el cordero. Entonces, ese es el fuego cuando encendemos la llama de nuestro corazón. Entonces viene ese fuego, esa pasión por las cosas de Dios. Y ese fuego es el que nos mantiene, ese fuego de Dios es el que nos mantiene en el camino correcto. Porque viene esa pasión. Ese es el que nos ayuda a hacer lo correcto de la manera correcta, con el corazón correcto, o sea, a ejecutar estas cosas para Dios en amor y no ser religiosos, como lo eran los fariseos o como lo son las personas que han convertido las cosas de Dios en ritos, rituales, pero que no tienen la pasión, ni el corazón, ni el interés, ni el amor. Acuérdense que no por obras, no por lo que yo haga. Las obras que yo haga y las cosas que yo haga para Dios son el producto de esa pasión y de ese amor incontrolable que tengo por Él. Ahí hago cosas por amor. Pero cuando hacemos las cosas sin fuego, cuando hacemos las cosas sin amor, nos volvemos totalmente religiosos. No tenemos una relación con Cristo, sino tenemos una religión. Y eso es un problema. Ahora, veamos el fuego que se llama fuego consumidor. Porque el fuego también sabemos que consume todo lo que no es de Dios. Ahora, cuando viene esa pasión, viene ese fuego que viene del cielo y nos llenamos del Espíritu Santo y producimos ese fuego y esa pasión y ese amor, ese fuego nos ayuda a deshacernos de todo lo que no agrada a Dios. Entonces hay pasión por las cosas de Dios, ya no hay pasión por las cosas del mundo. Encendemos nuestra llama. Cuando estamos apasionados por las cosas de Dios, nos alejamos inmediatamente del pecado. Nos alejamos de todo lo que nos hace pecar. Entonces ya no nos gusta compartir con las personas que nos llevaban a decir malas palabras o hacer cosas incorrectas, porque ese fuego, esa pasión que ahora arde dentro de nosotros, nos lleva y nos ayuda a estar por el camino correcto y nos aleja, consume, quema, destruye absolutamente todo lo que no es de Dios. Por eso es fuego consumidor también. Porque el fuego de Dios consume y destruye todo lo que se opone a Dios, lo destruye. Entonces, la mejor manera, porque hemos hablado que tenemos que esforzarnos por buscar la santidad. Entonces, la mejor manera de quemar todo lo que no viene de Dios, de alejar y sacar de nuestra vida absolutamente todas las cosas que no vienen de Dios, es esforzarse por
calentar nuestra relación con Dios. Porque cuando estamos tibios o fríos o con una llamita pequeña, ese fuego no consume lo que viene del mundo y lo que está en contra de Dios. Pero en la medida en que yo busco de Dios en la mañana, en la medida en que yo oro, leo la palabra, me lleno de prédicas, estoy buscando constantemente al Señor, entonces en la medida en que eso sucede, entonces ese fuego dentro de mí produce esa pasión y quema absolutamente todo. Entonces ya no siento ganas de irme para tal sitio, tal, ya no me parece, o sea, hay pasión dentro de mí. Consume absolutamente todo lo que no viene de Dios. Ahora, el fuego también es asociado, y lo vamos a ver, al juicio de Dios. Si estamos en santidad, el fuego de Dios arde para calentar nuestra relación con Dios, pero vimos y aviva nuestra pasión, ¿cierto? Pero vimos que el fuego de Dios consume lo que no viene de Él, quema. Entonces, si estamos en pecado, si mantenemos en nuestra vida el pecado, este fuego de Dios consumidor traerá juicio sobre nuestra vida. Desata juicio sobre todo lo que no es de Dios, sobre todo lo que se opone a Dios. Entonces yo me caliento en mi relación y se quema y se destruye el pecado que había en mí. Ahora, si yo quiero mantenerme en el pecado, vendrá juicio sobre mi vida. Miremos Números 11, como nos lo enseña. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Cuidado, porque Dios es amoroso, y Dios es nuestro Padre, pero Dios es Rey. Y el fuego nos aviva, pero el fuego trae juicio de Dios. Hemos hablado, no podemos jugar con el pecado. O estamos o no estamos. El fuego purifica. El fuego consume y saca a relucir las impurezas de nuestro carácter. Y así es tal cual como cuando somos pasados por fuego. Veamos cómo nos lo enseñó Pedro en Primera de Pedro. Primera de Pedro nos lo dice, en lo cual vosotros os alegráis, o sea, las pruebas que vienen sobre nosotros, las cosas difíciles cuando somos pasados por fuego. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Aquí efectivamente Pedro nos está enseñando que tendremos que ser afligidos en algunas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe, tiene que ser sometida a nuestra fe a fuego. Mucho más preciosa que el oro, o sea, la fe nuestra es lo más valioso que tenemos en la vida, el cual, aunque perecedero, el oro, pero aún así se prueba con fuego, y nuestra fe entonces sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, en la vida tendremos pruebas. Es necesario y en ocasiones es necesario que seamos pasados por fuego. Vendrá fuego sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para probar nuestro corazón. Para que nuestras verdaderas intenciones más profundas y verdaderas sean reveladas, para que seamos refinados. Y así, este fuego pues es para nuestro bien, aunque no nos guste. Este fuego es un bien para nuestra vida, porque nos ayuda a ser refinados. Aunque parezca que no lo es, porque es molesto cuando uno pasa por una prueba y eso es súper molesto, y salen a flote nuestras impurezas, es para nuestro bien, es para que nos haga mejores personas, es para refinar nuestro carácter. Y es que cuando todo va bien,
Lo decimos en el dicho normal, todos somos angelitos, pero cuando las cosas se ponen difíciles, sale a relucir lo malo de nuestro carácter. Sale a relucir, cuando estamos en la prueba, sale a relucir nuestra oscuridad, nuestras impurezas. Y por eso el Espíritu Santo nos las muestra inmediatamente para que diga, oye, Julio, tú tienes que cambiar estas cosas, pero estas cosas solo se ven cuando estoy en medio del fuego. Y por eso el mismo Jesús nos dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, necesitamos ser refinados como el fuego para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Tenemos que buscar las vestiduras blancas para vestirnos. Ya sabemos que las vestiduras blancas son la pureza y la santidad. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con corilio para que veas. En esa época el corilio ayudaba a mejorar la visión, a destapar los ojos, a abrir los ojos de las personas que no podían ver. Entonces, mire, claramente aquí Jesús nos está mostrando, te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego y que compres vestiduras blancas para vestirte. O sea, cuando estés en medio de una prueba, siéntete bendecido porque estás siendo refinado. Necesitamos comprar vestiduras blancas. Necesitamos ser refinados cada vez por el fuego, porque mire, ahí les pongo unos bloques ya refinados de oro más puro, porque veíamos anteriormente, a medida que somos refinados, las impurezas salen a flote. Necesitamos hacer más blancas nuestras vestiduras. Cuando nosotros pasamos por fuego, y esto realmente es así, tenemos que aprender que tenemos que buscar a Jesús cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal, pero también exactamente cuando las cosas van bien, porque a veces solo cuando pasamos por el fuego, solo cuando estamos en medio de la olla, solo cuando estamos en medio de un problema grandísimo, es que buscamos realmente a Jesús. Entonces, en ese momento, ahí sí, le ponemos la pasión que no teníamos cuando todo estaba bien. ¿Sí? Y entonces, ahí es donde tenemos que entender que nosotros somos refinados por fuego, buscamos a Jesús con esa pasión y Jesús es quien limpia nuestras vestiduras, quien nos da esas vestiduras blancas, quien nos da esa cobertura de santidad. Su sangre sobre el altar, ¿se acuerdan? El cordero, la sangre sobre el altar es la que nos limpia. Y solo así, dice, para que no seas avergonzados de tu desnudez. Solo así no somos avergonzados de nuestra desnudez. Recuerda, no es por lo que hacemos, porque todos los días ensuciamos nuestras vestiduras. Nos ensuciamos. Es la pasión con la que nos entregamos a Jesús. Esa es la pasión que nos limpia. Esa es la pasión que mantiene la llama viva entre nosotros dos, el amor constante. Esa es la pasión con la que nos reconciliamos con Él, con la que volvemos al Edén. Adán y Eva, cuando pecaron, acuérdense, sintieron vergüenza porque se vieron desnudos. Y realmente, cuando nosotros estamos frente a Dios y vemos nuestra verdadera condición de pecado, sentimos vergüenza de nuestra desnudez. Y eso es lo que significa la desnudez. Sentimos vergüenza de nuestro pecado porque delante de Dios no podemos cubrirnos con nada, no hay excusas que nos puedan justificar. Y eso es lo que significa que Adán y Eva trataron de cubrirse con hojas de higuera. O sea, ellos trataron de cubrirse con sus obras, con la obra de sus manos. Eso es lo que representan las hojas de higuera con las que ellos trataron de cubrirse para intentar taparse, para intentar tapar su desnudez,
porque Dios les dijo, es que los llamó y dice, es que sentí vergüenza porque me vi desnudo y traté de tapar. Y entonces ellos buscan las hojas de higuera para taparse. Y eso es lo que hacemos los seres humanos. Cuando estamos en pecado, tratamos de hacer cosas buenas para tapar nuestra desnudez. El que peca y reza empata, el típico dicho que tenemos. Y así no es. No hay nada, absolutamente nada que nosotros podamos hacer para tapar nuestra desnudez si no es que Dios proveyó el que nos va a tapar. Yo no puedo ir a decirle a la mamá de alguien al que yo asesiné, tome, le doy una casa para tapar mi vergüenza por haber asesinado a su hijo. Eso no trae el perdón. Nada de lo que yo haga puede traer el perdón. Entonces, pero a veces cuando nos volvemos religiosos, tratamos de tapar nuestra desnudez, tratamos de tapar nuestra vergüenza con obras sin corazón. Primero tiene que venir el bautizo en agua, el arrepentimiento genuino que implica cambio de vida y volverse a Jesús. Acuérdense que Judas se sintió remordimiento, fue y devolvió las monedas, pero no se volvió a Jesús. Ahí no hay arrepentimiento genuino. Para ver arrepentimiento genuino, cortamos con el pecado y nos volvemos a Jesús, porque si cortamos con el pecado y no nos volvemos a Jesús, somos como un monje tibetano que no peca, pero no tenemos la llama del Espíritu Santo, ni el fuego, ni la palabra de Dios para producir esa luz dentro de nosotros. Entonces Dios viene a Adán y Eva con las hojas de higuera y Dios, ¿qué les dice? No, Señor, no es con tus obras. Yo te voy a cubrir. Seré yo, les dice Dios a ellos, quien provea la solución, no ustedes. Es igualito, me encanta cómo lo que sucedió en el huerto del Edén es lo que tenemos que entender que sucede hoy día en tu vida y en mi vida. Dios provee la solución para cubrir tu desnudez del pecado, no tú con tus obras. Por eso no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de Dios, porque Él nos dio la solución. Y entonces, ¿qué hizo Dios en ese momento? Y Jehová, Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Se le dijo, no, no, no es con las hojas de higuera. No, no, Adán, Eva, no es con las hojas de higuera. No es tú con la obra de tus manos. Soy yo proveyendo la solución. Y entonces a través de la muerte de un animal inocente, porque ¿de dónde iba a sacar las túnicas de pieles? Entonces, a través de la muerte de un inocente, hizo túnicas de pieles. Fue Dios quien trajo la solución para cubrir su desnudez y la vergüenza que sentían, porque sus ojos se habían abierto y ahora sabían que habían pecado, perdieron la inocencia y entonces tenían vergüenza y ahora tenían que ser cubiertos. Y eso es exactamente lo mismo que sucede cuando Dios nos cubre con la sangre de su Hijo Jesucristo. Es la que limpia nuestras vestiduras, nos da nuevas vestiduras como si estuviéramos sucios y nos pusiéramos ahora un saco que es la cruz de Jesucristo. Es Dios quien provee la solución. Miren cómo desde el principio Dios estaba estableciendo lo que iba a suceder con su Hijo. Miles de años después, es Jesús quien trae la salvación. Entonces, nosotros ahora necesitamos de esa luz, necesitamos de ese Espíritu Santo, porque con el Espíritu Santo, pues viene la revelación de la palabra. Yo no sé si a ustedes les pasa, de pronto a veces, alguna vez se sienten frustrados. Yo también a veces me siento frustrado porque no entiendo nada de la palabra. Leo y no entiendo la palabra de Dios. Necesito llenarme más porque el Espíritu Santo trae esa revelación de la palabra. Y me encanta cuando veo los evangelios y leo a los discípulos antes de ellos recibir el Espíritu Santo, cuando caminaban con Jesús todos, y luego los veo después de que Jesús resucita y los bautiza con el Espíritu Santo. Veo una gran diferencia gigante entre ellos. Los discípulos de antes
de recibir el Espíritu Santo y los discípulos después de recibir el Espíritu Santo. Y entonces yo veía a veces, y cuando uno lee, entiende que antes de recibir el Espíritu Santo, a veces ni le entendían a Jesús cuando predicaba. Jesús hablaba en parábolas y ellos a veces se quedaban perdidos. Hasta ellos, no solo la multitud, sino hasta los discípulos. Eran los discípulos de Jesús, estaban con él todo el día. ¿Y por qué no le entendían a veces? ¿Por qué se comportaban mal? ¿Por qué peleaban entre ellos? ¿Por qué no le entendían? ¿Por qué no tenían revelación cuando Jesús predicaba? ¿Y por qué tuvo que pasar hasta después para que ellos recordaran sobre las cosas que Jesús les había dicho? Y a veces no le Jesús predicaba, y me encanta porque a veces Jesús predicaba, y hasta luego tenía que llamarlos aparte para explicarles en privado qué era lo que sucedía o qué era lo que él había querido decir. Y siempre después de muchos sermones, Jesús termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Me encanta esa frase, pero sabemos todos que todos tenían orejas y oídos ahí en la multitud, todos tenían orejas y oídos, no había ningún sordo en el lugar. Entonces, ¿por qué Jesús hace relación a que el que tenga oídos para oír, que oiga? Porque obviamente está haciendo referencia a las personas que oían y no entendían. El que tenga oídos para oír, que oiga, o sea, el que esté en capacidad de entender lo que está escuchando, que lo ponga en práctica, que lo oiga y lo interiorice y lo ponga en práctica. Y así nos pasa a veces cuando no tenemos la revelación de la palabra. Y entonces me encanta porque en Mateo 13 va Jesús, en Mateo 13, el 18 al 23, él habla primero sobre la parábola del sembrador, se la cuenta a todo el mundo, y luego en Mateo 10, en 13, 18 al 23, coge y lo pone aparte, porque al parecer le había predicado a todo el mundo, pero no habían entendido. Entonces me encanta como la Biblia deja registrado que después de que Jesús predicó, se llevó a sus discípulos y les predicó a ellos. Los llamó por aparte para darles la explicación del mismo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían todavía el Espíritu Santo. Ahora, nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos entregamos a Jesús, tenemos el Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo mora dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu de Dios. Y entonces cuando tenemos el Espíritu Santo y empezamos a calentar nuestra relación y que esa llama se hace más fuerte, empezamos a entender las cosas espirituales. Porque dice la palabra que al que tiene se le dará más y al que no tiene hasta se le quitará. Entonces Jesús promete, ya nos dieron el Espíritu Santo, acuérdense que estamos hablando que este mensaje es para la iglesia, ya nos dieron el Espíritu Santo. Y entonces Jesús promete darnos más y más de su Espíritu, más sabiduría, más entendimiento. Cada vez se encenderán más y más dentro de nosotros los 7 espíritus de Jehová. Acuérdense, los 7 espíritus de Jehová. Perdón, está en Isaías. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí están los 7 manifestaciones del Espíritu. Entonces, entre más comunión tenemos con el Espíritu Santo, más se manifiestan sus 7 lámparas. Recuerden la menorá. Estamos hablando de la menorá, recuérdenla. Recuerden que esta lámpara debía mantenerse encendida dentro del templo en todo tiempo. Ahora, en la medida que estas lámparas alumbran dentro de nosotros, entonces crece la comunión con Dios, el Espíritu de Jehová, tenemos más sabiduría, porque crece la lámpara de la sabiduría para tomar mejores decisiones, tenemos más inteligencia para entender las cosas del reino de Dios. Ahora recibimos consejo directo del Espíritu Santo porque podemos oír su consejo sobre qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, a dónde no ir.
Somos aconsejados directamente por el Padre. Ahora, espíritu de poder, tenemos el poder para vencer la tentación, tenemos el poder para echar fuera la oscuridad, tenemos el poder para sanar a otros, para orar por otros, ayudarlos, tenemos el poder de Dios dentro de nosotros. Y cada día, entre más encendemos cada una de estas 7 lámparas, tenemos más revelación que nos ayuda a conocer cada vez más y más y más el reino de los cielos. Nos llenamos de más temor de Dios. Acuérdense que el temor de Dios no es miedo. El temor de Dios es no querer romper esa relación hermosa que tenemos con Dios. Es el que nos ayuda a no pecar. Ahora, es nuestra responsabilidad como sacerdotes de nuestras propias vidas y de nuestras casas y de nuestras familias, es nuestra responsabilidad mantener esa llama encendida. Veamos cómo lo ordenaba en el Antiguo Testamento, cómo se le ordenaba al sacerdote mantener esa llama encendida, dentro del templo. Eso está en Levítico. Dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Y qué hará? Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. ¿Quién es el encargado de poner la leña? ¿El vecino? ¿El pastor? Pastor, ore por mí. Oramos por nuestros hermanos para ayudarlos, pero ¿quién es el encargado de poner la leña en tu altar, en tu fogata? Tú y yo. ¿Y cada cuánto tenemos que poner esa leña? Volvamos a leerlo. ¿Cada 8 días? Cada mañana. Cada mañana lo hacía el sacerdote y cada mañana lo tenemos que hacer nosotros. Pero hay algunos que pretenden mantener la leña encendida, la llama encendida, pero colocando leña una sola vez por semana. No quieren ir a orar y leer la palabra todos los días, cada mañana. Yo digo, pareciera que nunca han encendido una fogata y o por lo menos nunca han tratado de mantener una fogata encendida, porque si uno se distrae de la fogata se le apaga. Se requiere suministrar leña cada rato para que la llama no se apague. Tal cual es en nuestra vida espiritual. Tal cual. Si no ponemos el combustible, si no ponemos el aceite del Espíritu Santo, nos apagamos. Hay que hacerlo diariamente. Entonces esto es muy importante. Quiero parar aquí. Porque definitivamente nosotros tenemos que mantener esa llama encendida y es responsabilidad ¿de quién? Del prudente. No seamos insensatos. Es responsabilidad del prudente. Es responsabilidad de cada uno de los que estamos escuchando esta palabra, de los que vamos a la iglesia, decidir en qué grupo quiero estar, porque las consecuencias, ya vimos, seremos dejados por fuera, nos cerrarán la puerta en la cara y nos dirán, no te conozco. Entonces tenemos que tomar una decisión hoy de mantener esa llama, ese fuego en el altar que no se apagará porque pongo leña cada mañana y acomodo un holocausto para que todas las mañanas suba olor fragante hasta el cielo y pueda tener una relación hermosa con Dios. Vamos a orar, hermanos. Es muy importante todo esto que estamos estudiando. He tratado de dedicarle la profundidad necesaria porque de nosotros depende únicamente, de nosotros nuestra salvación. Padre mío, te bendecimos
el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, por venir a morar en nosotros, Señor. Perdónanos si no hemos puesto ese fuego cada mañana para encender nuestra relación contigo. Perdónanos si hemos dejado que esa llama se apague, Señor, y no hemos sido olor fragante ante ti, Señor, por la pereza, por las ocupaciones de la vida, por los afanes, por las distracciones del mundo, Señor. Hoy te pedimos, Dios, que abras los cielos y descienda fuego sobre nuestra vida para que consuma todo pecado y toda cosa que no se alinea contigo, Señor. Hoy yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú encendiendo la relación de cada uno de nosotros, Señor, llevándonos a otro nivel de relación contigo, llevándonos a un fuego más grande, Señor, que cada día ilumine más y que cada día tengamos más esa presencia tuya y se enciendan cada día más tus 7 espíritus dentro de nosotros, Señor. Queremos conocerte más, necesitamos de ti, de tu conocimiento, de tu sabiduría, de tu entendimiento, Señor, de tu poder. Enciende nuestra llama, Señor. Ayúdanos a mantenerla en el nivel perfecto para que cuando vengas por nosotros, por tu iglesia, seamos como esa novia virgen pura que tú has estado esperando, Señor. Que seamos olor hermoso para ti, olor fragante, que te alegres con nuestra vida, Dios. Perdónanos si no hemos caminado, si hemos permitido que las ocupaciones nos enfríen, si hemos permitido apagar esa llama que tú has puesto dentro de nosotros, si no hemos regado esa semilla que sembraste en nuestro corazón, Jesús. Ayúdanos hoy. Hoy te pedimos misericordia sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestros familiares, Dios. Ten misericordia, que no venga juicio sobre ellos, Señor, pero tráelos con tu amor. Tráelos con tu amor, Señor, como un día nos llamaste a nosotros y nos permitiste llegar a tus pies para conocerte. Señor, pero necesitamos que seas tú, Espíritu Santo, avivando esa llama en ellos, trayendo la pasión, para que estemos todos calientes, Señor. No permitas que ninguna de las personas de mi familia se queden por fuera, Dios. No permitas que se queden por fuera. Ayúdame a compartirles. Usa mi boca y mis palabras, Señor, para que ellos calienten su relación, para que vengan a buscar el aceite día a día, Señor, y mantengan esa llama. Padre, necesitamos de ti. Jesús, eres nuestro camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Da vida a nuestros familiares. Enciende a tu iglesia. Enciende a tu iglesia, Espíritu Santo. Hoy te pido que tú avives ese fuego, que descienda como fuego consumidor, que trae la pasión y que quema todo lo que no se alinea contigo. Bendito sea, Señor. Amén. Hermanos, entre más leo y más estudio, específicamente esta parábola de las 10 vírgenes, veo que necesitamos reforzar y reforzar, porque aún hay muchas personas a nuestro alrededor tibias. Como les dije, el problema del tibio es que el frío sabe para dónde va, el caliente sabe para dónde va, pero el tibio va para donde no. Él cree que va para un lado, pero dice Apocalipsis, te vomitaré de mi boca. El tibio está engañado, el tibio cree que está bien y se le cerrará la puerta en su cara. Oremos por nuestros familiares, oremos por las personas que están a nuestro alrededor, oremos por las personas que se han enfriado, oremos por las personas que se están comportando como esas vírgenes insensatas, para que el Espíritu Santo avive el fuego dentro de ellos. Y si tú eres una persona que se ha estado comportando de manera insensata, hoy toma esto, o escucha con tus oídos, tienes oídos para oír y pon en práctica lo que escuchaste hoy. Porque Jesús viene y se cerrará la puerta y muchos llorarán. Dios los bendiga. Nos vemos en 8 días.